Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más acá. Estoy bien contento. Siempre estoy contento cuando estoy acá porque es bien importante para nosotros como Kiosco este tipo de reflexiones sobre la cultura y este programa en especial, dirigido por mi queridísimo José Andrés Sánchez Exeni, este, nos ha parecido bien importante y en la medida en la que se ha ido desarrollando, hemos encontrado un montón de afinidades en un ejercicio que se hace muy poco en Bolivia, que es tratar como de conectar y relacionar ciertas prácticas artísticas que vienen de un lado o del otro. Es decir, tratar de conectar gente de video con literatura o gente de pintores con literatos y así poco a poco como ir construyendo redes que son muy difíciles de entender en un escenario en el cual está todo tan fragmentado como el boliviano. Por eso les agradezco mucho, mucho a los espectadores, por supuesto, Janine, que está aquí detrás de la cámara, y a José Andrés Sánchez, que está acá con nosotros, que es, por supuesto, el que va a dirigir el programa. Les agradezco a Antagónica y a Claudio, que están acá con nosotros como invitados, pero bueno, dejo a José Andrés que los presente y que se haga cargo. Muchas gracias, José Andrés. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Esta es la cuarta conversación de Una habitación propia, que es un programa en el que, bueno, buscamos explorar los procesos creativos tanto de escritores como de artistas contemporáneos, artistas visuales. Y ahora tenemos a dos invitados que me emocionan mucho, no solo porque sus obras me gustan, me encantan mucho, sino porque trabajan también en conjunto. Entonces vamos a poder conversar acerca de colaboración, ¿no? He preparado unos videos cortitos acerca de cada uno de ellos y vamos a empezar con Antagónica. Esto es bien importante porque en este programa nos está mirando gente que le interesa la literatura, pero que no conoce de arte, y lo mismo gente que le interesa el arte, pero no conoce mucho de literatura. Entonces, vamos a presentar primero a Antagónica. Ustedes me dirán si se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, se ve la carátula. Sí, sí. Ok. ¿Qué podemos decir de Antagónica? Nació en La Paz en 1984, es artista plástica y desarrolla su arte a través de la poesía, el collage, la pintura, la ilustración, la fotografía y el modelaje de talla grande. Sus obras más conocidas son realizadas en la técnica del collage. Su trabajo ha sido expuesto en países como Francia, Holanda, Polonia, España, China, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Bélgica, Italia, entre otros. En 2014, en colaboración con la artista China Martínez y Las Manos de Dolores, a quienes conoció en la Galería IMA de La Paz, publicó una fotonovela erótica, Boca Verde, considerada la primera obra de esas características en Bolivia. En 2015 participó en el Mundial del Collage Art en Francia, y en 2018 realizó la exposición Cantos Fúnebres de Niños en el Jardín Segundo, realizada en La Paz en el espacio Mico Art Gallery. En 2019 participó de la primera exposición colectiva de collage art en Bolivia, primer colectivo de collage integrado por mujeres. Se expuso en Santa Cruz, en el Centro de la Cultura Plurinacional. En 2020 y 2021 ganó el primer lugar en el concurso del Salón Pedro Domingo Murillo, y en 2021 uno de sus carteles fue seleccionado entre más de 15.000 postulantes internacionales para la Bienal del Cartel de Bolivia, BICB. ¿No? Y ahí vemos a Clarice Lispector trabajando en la imagen que que hicimos para nuestro arte. ¿Cómo estás, Antagónica? Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Muy amables por haberme invitado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Claudio. Buenas tardes, Kiosco. Hola. Buenas tardes, público que escucha. Muy bien. Ya vamos a ver más en detalle tus obras, vamos a ver detalles de tus obras incluso, y vamos a tratar de
Voy a tratar de, vamos a conversar acerca de ellas para entender cuál es no solo tu proceso, sino qué es lo que te interesa, ¿no? En la obra misma, ¿no? ¿Qué es lo que estás mostrando, ¿no? Ahora vamos a ver un corto video acerca de Claudio Ferrufino, Cuguenot, ¿correcto, Claudio? Coqueño, sí. Coqueño, muy bien. Sí. Espérenme un segundo, lo voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Ok. ¿Qué tenemos acá? Claudio nació en Cochabamba el 13 de marzo de 1960, de madre argentina y padre boliviano. Estudios de química industrial, idiomas, sociología en la Universidad Mayor de San Simón y lenguas modernas en la Universidad de Denver. Y desde 1989 vive en Estados Unidos. Algunos de sus libros publicados, no todos. Virginiano en 1991 y 2018, El señor Don Rómulo en 2003, El exilio voluntario, publicado en Bolivia en 2009, en Cuba en 2010, España en 2015, Bolivia en 2018 nuevamente, Estados Unidos en 2020. Diario secreto, publicado en 2011 y 2021. Muerta ciudad viva, en Bolivia en 2013, en España en 2016 y en Bolivia nuevamente en 2018. Crónicas de perro andante, con Roberto Navia Gabriel, en 2013. En Madrid, Cochabamba, Bolivia en 2015 y en España en 2016. Ecléctica en 2019, El oro de las estrellas extinguidas en 2019, Nuevos escritos de memoria antigua en 2021. El exilio voluntario, una de sus novelas fue Premio Casa de las Américas 2009 y Diario secreto fue Premio Nacional de Novela en 2011. Además, la editorial 3600 está preparando el lanzamiento de las obras completas de Claudio. Son 23 títulos, ¿correcto? ¿No? 23, sí. 23 títulos, y eso es en lo que están trabajando en conjunto con Antagónica en el diseño de las portadas, ¿correcto, no? Sí, sí, exacto. Muy bien. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a una habitación propia. Bien, José Andrés, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. A Antagónica, la maestra Antagónica, gran artista, muy admirada por mí, a quien agradezco las maravillas que crea para portadas de mis libros. La colección completa con sus portadas, le decía más temprano por email, va a ser un objeto de colección con el tiempo, va a ser una belleza, sí. Sí, te comento que le pedí a un amigo que me consiga el exilio voluntario en La Paz, y él, sin saber nada de que íbamos a tener el programa junto con Antagónica y todo, me mandó la foto y me dijo: esta portada es fantástica. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, realmente hay algo, ya las vamos a ver, ¿no? Las vamos a ver Bien. pronto, a las portadas que ya están listas. Muy Pero bueno, bien. la idea es que empecemos abordando primero cuáles fueron los inicios suyos en la producción creativa, ¿no? Artística, ¿no? Empecemos por vos, Claudio, ¿no? La primera pregunta que tengo es, ya escribías antes de irte a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre he sido un gran lector. Felizmente mis padres tenían una biblioteca muy linda y eso me impulsó seguramente a escribir desde muy temprano una poesía terrible, por supuesto, pero es lo primero que uno hace. Por lo general, escribía poemas que leía a mis padres. Por supuesto, ninguna idea de llegar a ser escritor ni nada por el estilo. Pero no publicaste nada hasta antes de tu partida. La primera publicación en prensa se la debo a Gaby Vallejo,
una escritora cochabambina internacionalmente conocida, que un trabajo que le presenté en la universidad, ella era catedrática ahí, le gustó mucho y me preguntó si yo lo había hecho y si me interesaría publicarlo en Presencia Literaria. A raíz de eso, ¿qué año te diré? 1979 sería, más o menos. Comencé a publicar con cierta frecuencia en Presencia Literaria y luego en otros diarios bolivianos, algunas revistas de pequeño tiraje en la universidad. Ese fue el inicio. Antes de ir a Estados Unidos, bastante antes. Bastante antes. Y una obra completa, no antes de ir a Estados Unidos, digamos, una novela o novela en realidad, ¿no? Antes de ir a Estados Unidos, en realidad, lo que va a incluirse en la obra completa es un libro de poemas seleccionados, lo que he podido rescatar. Luego yo fui columnista desde temprana edad en los periódicos, tenía una columna diaria sobre literatura y cultura. Hay unos 2 volúmenes, el 2 y 3 de la obra completa, que van a incluir eso. Mi primera novela es El señor Don Rómulo, el año 2002, ya estando en Estados Unidos. El hecho de irte, el hecho de vivir la experiencia del migrante, te preguntaba todo eso porque en realidad quería llegar a esta consulta. ¿Crees que esa experiencia no voy a decir en tu vida, no algo, en tu estilo, ha dejado una marca en tu estilo, ha dejado una marca en los temas que te interesa tocar? Sí, por supuesto. Siempre he sido partícipe de la experiencia de la literatura norteamericana, que digamos es una literatura de acción, una literatura de gente que quiere hacer trabajos duros, ser albañiles, boxeadores, entrar a una vida con mucho más rica que la vida normal, entre comillas, académica, digamos. Y por supuesto ese ambiente ha servido mucho para ampliar el espectro de mis temas, de mi temática y sin duda del estilo, porque al estar en contacto con diferentes nacionalidades, otras formas de hablar el español, todo eso simplemente enriquece lo tuyo propio. Por supuesto. Antagónica, en tu caso, primero, lo primero que debo decirte es que me sorprende la llegada que tenés, ¿no? Tenés muchos seguidores, bastantes seguidores, ¿no? Y no es en vano porque tu arte es atractivo, enigmático, es muy misterioso, y si lo vemos en detalle puede ser hasta por momentos onírico, terrorífico, etcétera, ¿no? ¿Por qué collage? ¿Cómo llegaste al collage? Bueno, es una pregunta que mayormente me la hacen. Y en realidad es que yo no quería hacer arte, no era mi meta, tampoco me veía como viviendo del arte o siquiera como hobby, pero es que yo necesitaba al inicio estímulos visuales para crear poesía. Entonces yo era más de escribir y de inspirarme en las palabras antes del arte mismo visual. Y tanto que escribía, yo decidí ponerlo todo esto en redes sociales, ¿no? Tenía un perfil llamado Vida Bohemia, que no era Ya. antagónico, era un seudónimo distinto. Entonces yo subía mis escritos y subía acompañado de una imagen que se relacione con lo que había escrito. Y estas imágenes yo las sacaba de Google, ¿no? De páginas, etcétera. Y siempre eran con una temática vintage, hasta que un día di con un blog de un maestro collajista
y veía Ajá. estas imágenes vintage, pero armonizadas, pegadas, ¿no? Hermosas. Y yo dije, ¿qué es esto, no? Esto es pintura, ¿esto qué es? Entonces él detallaba que era collage analógico, vintage, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es collage? Entonces empecé todo me llevó, ¿no? O sea, ¿qué es collage? El collage de ahí aprendí y esto, o sea, fue como caminitos que fui dando. Y después me encantó tanto que yo lo quise reproducir, pero era más que nada para acompañar mis letras, no era para yo ser mi artista ni nada. Y como subía mucho collage, ya me interesó y me llamó la atención y dije, yo quiero también hacer los míos. Pero en ese entonces yo no tenía recursos de revistas, no tenía libros donde sacar buenas imágenes, no Ujú. sabía de qué se trataban los estilos, las clases de collage o tener un estilo definido. O sea, yo lo hacía por eso, para acompañar mis letras. Ya. Y en eso, pues que salen muchos más maestros de collage que empiezo a investigar, empiezo a investigar. Entonces ya me animo y paralelamente a la poesía empiezo a hacer collage, ¿no? Entonces me jala el collage, me enamora y hasta ahora, ¿no? Que lo vengo haciendo. Tengo dos consultas. La primera, ¿qué es collage ¿qué dijiste? Analógico. Analógico vintage? Bueno, en el mundo del collage art, como Ujú. estudio de arte, es un estilo dentro de los muchos estilos que hay. Dentro del collage hay muchos estilos y dentro de esos estilos hay subestilos y muchos estilos más. Es toda una cosa hermosa y llena. Y collage art pues, puede ser vintage o actual, que significa que puedes utilizar recursos de revistas de época, cuando es vintage, o Ujú. recursos de revistas actuales. Y eso es cuando es un collage actual, ¿no? Con recursos actuales. Y pues yo amaba usar recursos de estas revistas viejas, color sepia, estas revistas de los abuelos, esas que venden en mercaditos de pulgas, ¿no? Entonces me encantaba el collage vintage. Y analógico es porque es hecho a mano, no Ujú. tiene interferencia digital, ¿no? O sea, todo a la vieja escuela, lo cortas, lo pegas y lo compones a mano. Muy bien. Y la otra consulta que me queda clarísimo, la otra consulta que tenía es que, bueno, tu proceso entonces empezó por plasmar en imágenes lo que, representar con una imagen lo que habías escrito, ¿no? ¿Continúa ese proceso? ¿Sigues escribiendo y buscando la imagen para representar lo que escribiste? Te cuento que sí, porque además que con el tiempo de empezar de forma autodidacta con el collage y no saber ni siquiera cómo se hace, de qué se trata y hacerlo solo viendo páginas o maestros como ejemplos y sus obras y dejándome llevar por el impulso, pues después lo estudié muy pormenorizadamente, gracias a gente que sí tiene la oportunidad de tenerlo como carrera en Europa. Entonces me han ayudado mucho con escuela, con datos, con textos, con libros, etcétera. Y sí, ahora puedo decirte que el collage, el collage art no es pegar por pegar, sino que tiene que tener una historia y una temática siempre. O sea, no es como muchos creen que uno agarra una revista y pega y cuela, ¿no? Corta. Tiene que tener siempre una historia. Y esto me ha servido a mí mucho porque como yo ya le daba un sentido poético y con mis palabras, entonces para mí era de lo más normal hacer este ejercicio, ¿no? Y fluía. Y pues eso es lo que enseño a mis alumnos que pasan conmigo clases de collage, que siempre antes de la creación tengan en cuenta una historia, ¿no? Una pequeña narrativa que desglose todo lo que va a ser su proyecto y su arte y su cuadro y lo que vayan a ensamblar. Muy interesante, muy bueno. Claudio, uno, quedándose en Bolivia, tiene la oportunidad digamos, participar de talleres, de conocer escritores, de asistir a la feria, qué sé yo, ¿no? Por último, simplemente de entablar amistades con otras personas que escriben, compartir textos, etc. Me cuesta mucho imaginarme la vida de un escritor lejos del lugar del que habla o del lugar del que publica.
¿no? Por eso es que en tus obras hay bastante nostalgia, ¿no? No quiere decir que vos seas un tipo nostálgico, tus personajes sienten nostalgia, ¿no? Sí. Pero a la vez, esto es como una pregunta y una opinión, y me gustaría saber lo que piensas al respecto. Pero a la vez ese alejamiento también sirve para no pertenecer a nada y a la vez sentirse muy libre, ¿no? ¿Qué crees que te ha dado el hecho de que vivas fuera del país? No voy a decir alejado, pero sí, digamos, libre de muchos compromisos que a veces se dan con los escritores o con los artistas que tienen que participar de esto, de lo otro, ¿no? Sí, claro, interesante. Nunca he sido en realidad muy gregario, ni en mi niñez ni en la juventud. Jamás he tenido, por ejemplo, militancia política o de asociaciones. Pertenecía a la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Bolivia, que me invitaron, eran ya escritores mayores, muy queridos, a los que les agradezco todo aquello, pero por lo general nunca me ha gustado participar de grupos, ni de escritores ni de nada, sino hacer mi vida común y corriente mientras en paralelo hago mi literatura, mi arte. Y también muy influenciado como Antagónica por las imágenes visuales que se transforman en literatura para mí. Por ejemplo, como un ejemplo, tengo amigos aquí en Denver de hace 30 años que no tienen la más mínima idea de que yo escribo. No saben que yo soy escritor. Yo para ellos soy una persona como cualquier otra, con su trabajo, con su salario, puteando contra el patrón y todo, pero no saben que escribo. Y yo no veo en realidad motivo para decirles que soy escritor o que he publicado esto, o que estoy en la enciclopedia de la literatura boliviana. No, para nada, para nada. Sí. Sí, entiendo perfectamente y me parece fascinante. Me hace recuerdo a esta anécdota acerca de Faulkner, ¿no? Que dicen que él escribió, creo que fue Mientras agonizo, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, porque su trabajo era el administrador de la estación de ferrocarriles de su pueblo, ¿no? Claro. Ahí me llama mucho la atención esta figura que vos decís, ¿no? Porque de alguna forma te hace invisible. Sí, sí. Y eso también tiene su lado práctico, porque podés observar y escuchar. Exacto. Sin que nadie esté pensando, este tipo me está escuchando, le voy a contar una historia, etcétera, ¿me entendés, no? Exacto. Muchos de estos amigos que te digo que no tienen idea de que yo escribo, tienen menos idea de que ellos están en textos míos, ¿no? Entonces, tal vez se enojarían, pero a muchísimos de ellos los he mencionado, he contado historias suyas y están ahí y ellos no lo saben y posiblemente no lo sabrán nunca, ¿no? Muy bien, muy bien. En tu caso, Antagónica, vos eres una persona bastante joven, pero has tomado, digamos, has empezado una carrera con una velocidad, yo diría, vertiginosa, ¿no? Siendo autodidacta, ¿no? ¿Sabes qué me interesa? Me interesa preguntarte acerca de las oportunidades. Siento que además de talento y disciplina para crear obras, has sabido identificar momentos o situaciones en las que podías participar, ¿no? ¿Cómo tomás esas decisiones? Porque participar en el evento este de Francia, el collage, ¿no? Etcétera, son cosas que has buscado, ¿no?
y es un mundo, ¿no? A ver, contame cómo fue eso. ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, yo primero no conocía, bueno, otro idioma, no sabía, ni siquiera sé inglés, ¿no? Entonces, para mí las convocatorias internacionales ni siquiera me las veía, no sabía, yo no estaba al tanto de lo que viene a ser festivales, concursos, porque yo sentía que mi trabajo era amateur y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces era tan, yo sentía no tiene escuela, no tiene nada, no soy conocida, no vendo obra. ¿Quién me va a tomar en serio para un festival o no sé? Entonces, yo tenía como una cuestión de baja autoestima en cuanto a mi trabajo, ¿no? O sea, no le daba el merecimiento que merecía. Y también porque, soy sincera, no sentía que estaba bien pulido, porque uno cuando empieza Bueno, siempre tiene errores, ¿no? Y al no haber ingresado a ninguna academia, a ningún instituto, ni tener alguien que me diga, mira, así se hace esta sombra, así se coloca o cosas, entonces era como una huérfana en el arte, ¿no? En este caso en el collage. Y también sentía como miedo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto me indican que había una convocatoria del Mundial de Collage en Francia, y que se da como el Mundial de Fútbol, ¿no? Cada 5 años. Entonces, y lo organizan gente pues especializada allá, porque como te digo, allá la movida de collage es muy fuerte y lo toman en serio. Entonces, yo no sentí que era como para mí, porque veía monstruos de maestros que estaban ahí, ¿no? Y decía en una parte, si tú quieres interesarte en este evento, puedes dejar tu portafolio, puedes dejar tu, no sé, tu currículum a tal correo y dejar obra, ¿no? Mostrar obras adjuntando. Yo no tuve el valor de hacerlo, lo hizo una persona de mi confianza que era un fan, de hecho, un fan de mi trabajo que veía en sí. Vida Bohemia y esa persona se atrevió a mis espaldas a enviar, porque él sabía inglés y claro, el llenado el formulario era en inglés y todas las cuestiones y la breve reseña y todo. Cuando se envía, él se lo guarda hasta el día que le llega un mensaje que dice que las obras de este artista nos han conmovido, ¿no? En inglés, nos han conmovido, es un artista que vemos que tiene futuro, sabemos que no es puesto, sabemos que no vive de su trabajo, que no tiene página, que no hay referentes, ¿no? Pero creemos en su talento y como la organización es una búsqueda de talento, pues la invitamos, ¿no? A que traiga su trabajo al mundial. Entonces fue como eso, ¿no? Yo digo siempre que yo he estado cargada de mucha bendición del cosmos y yo no sé qué hice, que a veces me pasan cosas que yo no puedo ni siquiera explicarlo, ¿no? Con que gente que ve mi obra y la toma o la mueve o la promociona y gente que yo no le pago, gente que me estima de alguna manera que yo no sé por qué, pero logra como ver mi trabajo. Entonces, en ese entonces fue gracias a esa persona y pues le quedé muy agradecida porque si no, yo no hubiera podido llegar hasta allá y que se corra el rumor de que hay una boliviana haciendo collage, ¿no? Entonces, y eso fue el paso, el pase a la puerta para Europa, ¿no? Súper. Y me parece que has mencionado un par de cosas bien importantes. Que una es, por ejemplo, vos no pensabas o no creías que todavía tu obra tenía no sé qué palabra usaste, ¿no? Pero me das a entender que tenés una vara de rigor que te impones, ¿no? Y a veces en Bolivia ese rigor está ausente, no solo en el arte, ¿no? Sino en general, ¿no? El rigor, la autocrítica, etcétera, ¿no? Y segundo, que me da pie para hacerle una consulta a Claudio, el tema de, bueno, de que te validen, ¿no? Eh,
te validaron sin que lo esperaras, pero era lo que necesitabas, ¿no? En ese momento, tal vez para decir, bueno, en realidad puedo hacer esto. Claudio, vos has ganado un premio muy importante, ¿no? Con El exilio voluntario. Ya vamos a ver algunas partes de esa novela. Es una novela, creo que la palabra es un laberinto esa novela. Es un laberinto con muchas fascinaciones dentro. ¿Cómo... no quiero hacer una pregunta burda, ¿no? Sino cómo te sentiste, obviamente bien, sino Casa de las Américas, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegaste a decir a ver, vamos a probar suerte en este concurso? ¿Fue una sorpresa? ¿Hubo alguien que te recomendó que participes? ¿Cómo llegó a participar el exilio voluntario a Casa de las Américas? Bien, para mi generación, las anteriores, Casa de las Américas fue siempre algo icónico en la literatura latinoamericana. Creo que ha perdido mucho de ese estatus ahora con la política y todo, pero siempre fue muy importante. Ahí participaron Bryce Echenique y un montón de gente importantísima. Exacto. El año 2002 yo mandé mi novela El señor Don Rómulo ahí. Era mi primera novela, sí. Diciendo por qué no. La mandé y salió mención de honor de Casa de las Américas. Y casi 10 años después mando El exilio voluntario. Y un día abro mi correo, había una carta de Fernández Retamar, el poeta cubano, director de Casa de las Américas, gran poeta, felicitándome porque había ganado el primer premio. Por supuesto, estuve muy feliz. Carmen Bullosa, que era la presidenta del jurado, comentó que El exilio voluntario era una novela maravillosa, pura experimentación. Me gustó mucho. Contento, creo que hay mucho de suerte, por supuesto. He sido jurado de Casa de las Américas al año siguiente y quedé fascinado por la cantidad de excelentes trabajos presentados y tener que elegir 3 de entre todos para proponerlos al resto del jurado y así ir decantando todo hasta quedar con un premiado y 1 o 2 menciones, ¿no? Entonces, un concurso muy importante. Yo he leído novelas como jurado increíbles, que eran muy superiores a toda mi obra, te diré, y que no recibieron ni mención ni nada porque por todo lo que había entonces. Es, creo, un mérito muy grande. También me considero afortunado. No pensé jamás que sacaría eso. Muy bien. Vamos ahorita a hacer vamos a leer algunas partes del exilio voluntario. Bien. Voy a compartir una pequeña presentación que hice. La verdad que desde el exilio voluntario hay muchísimo por compartir, pero vamos a empezar por algo más. Pocas cositas que he elegido. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí. Muy bien. Quiero que hablemos acerca del estilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el exilio voluntario tiene una... voy a leer... ¿Te sientes como que yo lea partes del texto? Claro, por supuesto. Sí. Ya. Voy a leer esto. Creo que esto está en el capítulo 9. Dice: llego a la dirección, toco el timbre, escucho. Adentro canta Laura León y se siente cómo se mecen sus pechos en las movidas de la cumbia. Canta Laura León. El tercer piso tiene 2 puertas. Se abre la incorrecta y aparece un 7mesino.
Y me dice que Carmencita, mi prima, ya regresará, que fue a la tienda nomás y que él es de Puerto Rico. Y qué gusto, primo. Entonces, no trabajo todavía. Yo en el servicio inmigratorio, firmando papeles. Y tiene Ramón los brazos corticos, tanto que le habrán fabricado escritorio especial. Allí está, ¿quién? Carmen, que sube, de la mano de la niña linda. Y Ramón, antes de que me comida yo, se comí de él, y con dolor sube por las gradas una bolsa de pan que le llega de las manos a los hombros. Parece un largo baguette. Prima, primo. Bueno, lo primero que veo acá es algo muy parecido a no parecido, pero algo que se acerca mucho a la corriente de pensamiento, ¿no? Al pensamiento, digamos, a poner en palabras el pensamiento libre, ¿no? Tal vez por el hecho de que tiene puntos, comas, puntos y todo, no es un flujo de pensamiento, pero sí se acerca mucho y hay una idea de jugar con el lenguaje y jugar con los diálogos, etc. Yo te quiero preguntar, ¿esto es fruto? Yo creo que esto no es fruto de algo que simplemente surgió en un momento mientras estabas escribiendo. ¿Cuánto corriges? Bien. Cuando escribo un texto, José Andrés, lo dejo, como leí a algún maestro sugerir, lo dejo descansar. Ajá. Hay algunas veces en que publico inmediatamente porque me han pedido un texto, lo escribo y lo publico, pero por lo general dejo que el texto descanse y lo leo muchísimas veces. Mi primera novela, El señor Don Rómulo, tengo en la computadora 6 versiones de la novela. Okay. El tema, el argumento, el mismo, todo, pero el estilo es muy distinto en las 6 versiones. Lo mismo con El exilio voluntario. Entonces, es caótica, una prosa caótica, pero pensada, trabajada, ¿no? Es adrede. Tiene, por supuesto, también un fluir de pensamientos, pero por lo general es una cosa hecha racionalmente. A mí las novelas, me encantan las novelas de corte clásico. Si quieres, Los Miserables de Víctor Hugo, para mí es una novela fabulosa, pero no podría escribir algo así porque quizás es una cuestión de carácter, quizá el estilo viene del carácter. Lo mío es escribir más así, con flashes. Hay mucho de imágenes visuales, hay mucho del arte visual en mi obra, mucho del cine, muchísimo. Sí. Mis libros están pensados como películas en muchos casos. Muy bien. Sí, lo que entonces hay que destacar acá es la sensación de inmediatez que tiene, por ejemplo, este extracto, ¿no? En contraste con tu proceso que es de editar, reeditar, releer, corregir, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lee El exilio voluntario, y esto es algo que admiro de muchos escritores, cuando parece que estás leyendo algo que ha sido escrito en un desahogo, yo evidentemente entiendo, y yo lo sé, que hay un proceso de corrección muy arduo, y me gusta mucho encontrarme con estos textos que parecen desahogos, pero que evidentemente detrás de ellos hay decisiones tomadas, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Vamos a ver esta otra parte del exilio voluntario, que es una conversación que tiene el personaje Carlos con Waldo. Ya. Dice, enero del 89, puta que hace frío, anoche telefoneé desde la casa del Orgio. Hola Waldo, soy tu primo Carlos.
Sí, hace unos días. No, aún no trabajo. Sí, gracias. Me ayudará mucho lo que puedas tú hacer, ¿sabes? Uno no trae plata. Sí, estoy tranquilo. ¿No estarás? Ah, Carmen sí. Como a las 10 de la mañana entonces. Claro, te esperaré hasta la tarde. Se quedaron bien. Tristes, por supuesto, pero mejor aquí. Allá era demasiada chupa. Gloria, ¿te acuerdas todavía? No, años que no la veo. Vive, según dicen en La Paz, casada con un académico, aunque otros afirman que sigue los pasos de un famoso folclorista. Que se vaya al carajo. Tienes razón. Además, muchas pasaron después. Viví hasta hace poco, un par de años atrás, con una británica. Finalmente tuve que patear su pasaporte por toda la plazuela Sucre. Exacto, frente a la universidad. Ella enseñaba allí. ¿Por qué? Porque todos estos malditos gringos se creen la mierda. Se lo destrocé. Escudo inglés y todo. Me guardé la foto, incluso pisoteada es un recuerdo. Hasta mañana, entonces, primo, y gracias. Este es el personaje Carlos en un momento de mucha necesidad, llamando a su primo Waldo para pedirle unos dólares, ¿no? ¿Correcto? Una ayuda, Sí, sí, ¿no? sí. Pero nos revela mucho del personaje. O sea, lo que él hace con el pasaporte de su novia gringa es terrible, ¿no? Sí, sí. Y lo cuenta con mucha naturalidad. O sea, el personaje aquí está hablando libre, etcétera, solo están sus palabras en la conversación y nosotros podemos sentirnos como el primo diciéndole, ¿por qué hiciste eso? Digamos, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que te pasa? ¿No? Exacto. Dime. Sí. Como anécdota, estuve con mi primo Waldo el sábado. Aquí él vive ahora en Denver y estuvimos riendo y recordando cosas de entonces, porque lo relatado en el exilio voluntario, sea como fuera el estilo en que esté escrito, es un libro realista, sincero, y creo que eso gusta mucho al lector. A pesar de que haya razonamiento, de que se hagan las líneas adrede, es muy sincero. Y el lector, todo lector de cualquier nivel académico o de educación es capaz de sentir cuando una obra es sincera y cuando no. Y eso atrae mucho. Y es una ventaja que tengo, quizá un don que mucha gente me ha dicho que existe en mis escritos, una atracción, una intimidad con el lector muy grande, que me gusta, por supuesto. Sí, eso es cierto. Quiero que repasemos ahora, hay muchos pasajes que yo podría haber tomado, tomé uno nada más como ejemplo, porque me parece que también en el exilio voluntario hay momentos en los que vemos, sentimos a veces rabia, a veces sensación de injusticia, a veces desasosiego, a veces derrota o envidia del protagonista, ¿no? Hay muchos momentos de ambiente. Y creo que este es uno que me agradó mucho. Dice, el hombre está saliendo de trabajar y nos dice cómo está, ¿no? A las 4 de la tarde, 8 fatigosas horas de sombra de cocina. El día para mí es la extensión de luces en los corredores. Eso ya es bastante, ¿no? El día para mí es la extensión de luces en los corredores. Solo cuando alguien entra y la puerta se bate entre que cierra y vuelve a abrir, sospecho algo de cielo, un poco de río. Estamos pensemos en alguien que se ha ido de Cochabamba, porque este personaje se ha ido de Cochabamba, donde hay cielo. En Bolivia todo el tiempo vemos el cielo. Y en Cochabamba hay muchos ríos en la ciudad, ¿no? Hay 2 o 3 ríos que la cruzan, ¿no? Pero aquí dice, la puerta se bate entre que cierra y vuelve a abrir, sospecho algo de cielo, un poco de río. Los alegres muchachos de Georgetown, obviamente chicos universitarios, ¿no? Que reman y mojan sus remeras, sopándose con la palma de la mano como cuchara. Cuando llegan a su meta, bajan del bote y entre varios lo arriman a una de las ancianas paredes de piedra. Luego se visten o desvestidos como están, agarran las manos de sus chicas de turno y se van al lecho o sentados al borde del canal tomando cervezas en la media tarde de la ciudad. Envidia, celos. Es la vida que yo no tengo, ¿no? Oculto mis manos más blancas que nunca de lavar.
negras uñas de trapear y dolor de rodillas por estar escarbando restos de grasa en las esquinas. Sí, Es durísimo. sí, claro. La vida del inmigrante de cualquier nacionalidad y esa sensación de encierro que capta muy bien esta parte, es sobre todo, como dices, viniendo de Cochabamba, del ambiente bucólico, de los sauces llorones, los molles, a un universo en realidad de puertas cerradas y de luz artificial, en los que pasas tu vida y al salir estás tan cansado o es ya de noche que tu percepción del cielo, del entorno, de la naturaleza alrededor es casi nulo, ¿no? Entonces, la anulación del inmigrante, la anulación del trabajador en estas sociedades y en todas las sociedades donde se ha dividido el trabajo entre unos y otros por X razones, ¿no? Pero sí, muy importante la percepción de lo externo, en ese caso muy vívida, muy natural en Cochabamba e inexistente en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, incluso hay un momento en la novela en el que Carlos se dice, no exactamente, ¿no? Pero piensa algo como, yo debería estar escribiendo y aquí estoy lavando platos o algo así, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, Hay un momento, sí. correcto. Y esa pregunta me la sigo haciendo 30 años después, ¿no? Pero ya felizmente me jubilo el próximo año y ya voy a dedicarme a escribir por primera vez en mi vida, ¿sí? Seriamente, Oh, sí. sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ahora, el tema de la trama en el exilio voluntario. Yo pienso que esta es una novela que obviamente a mí me encantan escritores como Stephen King, por ejemplo, me encanta leer sus novelas y está muy claro todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí. Hay otro tipo de novelas que exigen, ¿no? Exigen, no sé, hundirse, sumergirse en el texto y en las que no es que la trama no sea importante, sino que existe una trama, pero también el placer de la lectura está en el manejo del lenguaje, ¿no? Creo que El exilio voluntario es una de esas novelas en las que la historia, para quien no está leyendo atentamente, puede resultar un tanto confusa, aunque es bastante simple, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero lo que me atrapa es el lenguaje, ¿no? Sin embargo, hay un momento en el que nos clarificás muy bien qué es lo que sucede en la novela, y creo que es el capítulo 10 u 11. Y no solo está muy claro cuál es la historia, sino que hay una carga emocional muy fuerte, ¿no? Que es cuando dice, llegué a fines de enero de 1989 a los Estados Unidos, robado por el taxista de Miami, yo le digo Miami, ¿no? Pero es Miami, Sí. con un viaje larguísimo por toda la costa y solamente con el teléfono del orgio a quien no conocía. Parecía una aventura. Tenía $400 conmigo, 200 que mamá me dio, 100 de papá y mi hermano Armando me regaló otros 100 en el aeropuerto. Siempre que había viajado con anterioridad a Potosí, Tarija, Buenos Aires, Lima, San Pablo, París, Madrid, había regresado a casa con la mayor premura posible, que extrañaba a mis padres, a mis amigos, mi amante, mi sobrina Sarita, que era una pelotita dulce de ojos azules, mi perro Spaniel, Chucky 2, más claro que el primero y que movía las caderas como abusanado para demostrar su aprecio. Una y otra vez me retornaban. Todos estimaban que esta vez ocurriría lo mismo, ¿no? De ahí que la despedida no fuese tan dramática. Sin embargo, mis padres lloraban y papá me abrazó y me susurró en el oído derecho, regresa pronto. A mí, que había actuado como un demente profano que cargaba el dolor para los otros consigo, sobre todo para ellos. Papá se había cansado de que los vecinos le tocaran la puerta para informarle que su hijo Carlos dormía en la celda. Más allá de lo malo,
que significaba para los viejos, me acuerdo cuán agradable se sentía el cemento frío en el cuerpo. Esto me parece muy revelador del personaje, ¿no? Sí, En aquellas noches cálidas de octubre. Me oculté una vez de los polillas que querían aprovecharse de mi ebriedad en una fuente vacía de la Plaza Barba de Padilla. Un reborde de 50 centímetros me protegió y desperté con el trinar de los pájaros en los siempreverdes al frente del club yugoslavo. Club croata, ahora en que hasta los clubes cambian de nombre por supuestas diferencias étnicas. Y la inclusión de la siguiente oración cierra. Regresa pronto, todavía repite mi padre 12 años después. sí, sí. Creo que ahí está. Claro. Sí, sí. Sí, tienes razón, la trama en realidad es simple y en eso la utilización del lenguaje, que es el que despierta emociones y sensaciones, que al final son lo que importa en una lectura, cómo te emociona, qué sensaciones te causan y que en algún momento incluso puede dejar de lado el argumento de una novela o de cualquier texto. Leyendo un libro de Emilio Losada, que ha publicado 3600, le decía a él que en realidad no importaba el argumento de su novela, que era bueno, era muy bueno, pero sino su manejo del lenguaje. Y cuando hay un manejo del lenguaje de ese nivel, en realidad la trama no interesa. Correcto. Puedo estar equivocado, pero es un libro ese, por ejemplo, que quieres leerlo de principio a fin por las sensaciones que te produce. En realidad, finalmente no sabes si murió o no murió el personaje tal y no importa, no importa. Exacto. Es la diferencia entre el cuento y la novela, ¿no? El cuento, la trama es clave, Claro, ¿no? claro. Es el hecho, el suceso, ¿no? En Exacto. cambio, en la novela podés darte estas libertades y creo que las tomás con mucha fuerza. Muy bien. Exacto. Vamos a ver ahora algo del trabajo de Antagónica. ¿Ya? Ella tuvo la amabilidad de pasarme bastantes collages. Lo que yo te voy a pedir, Antagónica, es que vamos recorriéndolos, ¿ya? Y me vayas explicando algunas cosas acerca de esta obra. Hay cosas fantásticas. Aquí las podemos ver, ¿no? ¿Correcto? Se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí. Por ejemplo, vamos a ver este tipo de obra. Y siempre he mostrado o sea, siempre detrás de cada una hay un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? Primero, la elección de las imágenes, ¿no? Viene a partir de palabras, me decís, ¿no? Pero sí en un estilo propio, ¿no? Y hay un mundo, me parece, en tu obra completa, ¿no? Hay seres, hay cosas que existen, ¿no? ¿Cómo tomas este tipo de decisiones, ¿no? Bueno, dependiendo si es para una obra personal o para un cliente, porque me debo de regir por la temática y lo que está pidiéndome el cliente, ¿no? Entonces no puedo salirme de ciertos lineamientos o ser tan libre como podría serlo para mí. Y ya tengo una línea, es verdad, porque un amigo me decía, ¿no? Mira, si hay una exposición colectiva de collajistas de Bolivia y ninguno pone su nombre, te aseguro, me decía, que la gente que conoce tu obra va a saber cuáles son tus piezas, porque ya has hecho como un estilo que ya la gente lo asocia a ti, ¿no? O sea, esto es una antagónica Fari, ¿no? Algo así. Y eso es lo que yo buscaba años, ¿no?
el hecho de que la gente se identifique con mi obra y que le dé un nombre, ¿no? Que la vea y diga, esto es de ella. Y es muy difícil lograr eso, ¿no? Porque uno siempre es diverso, uno se va por varios lados, uno siempre está cambiando y no siempre mantiene un estilo, ¿no? Siempre hay una evolución. Pero yo creo que mi obra ha evolucionado, pero siguiendo ese mismo camino, ¿no? Y es que yo amo demasiado las asimetrías, por ejemplo. Entonces, en mis obras no hay nada que sea simétrico, desde los cuerpos, el lenguaje, el paisaje, los fondos, siempre está jugando con un tema un poco bosquiano, ¿no? Jugando con esta cuestión del dadaísmo, de hacerlo asimétricamente correcto, o no sé, formas, y de lo bello que puede ser también algo que no tiene esa estética que se piensa que tiene que tener ciertas criaturas, ciertos cuerpos y demás, ¿no? Entonces los cortes para mí son mucho muy importantes en mi obra porque no lo hago al azar, todo está pensado en algo, ¿no? O sea, a dar a entender algo. Por ejemplo, en la exposición de cantos fúnebres de niños en el jardín que se dieron, había muchos, eso mismo, ¿no? El título ya te viene a decir cantos fúnebres de niños en el jardín. Es muy inquietante, o sea, niños cantando, ¿no? Música de ese estilo no te la piensas. Y la gente lo asocia, debe ser algo terrorífico. Y los cuadros tienen una belleza y una ternura de criaturas hermosamente infantiles y asimétricas, ¿no? Tenemos niños que tienen alguna deformidad en el rostro, en el cuerpo, pero ellos están jugando y son felices, ¿no? Entonces, ¿qué te demuestra esto? De que estoy cansada de que muchos artistas, para tomar como ejemplos a niños, a mujeres en sus obras, siempre sea estos cánones hermosamente aceptados, ¿no? Que nos hacen respirar, que nos dicen, ay, qué bonito, o está bien hecho. Pero yo en mis obras no busco esta perfección, ¿no? De la belleza que ya por demás está súper explotada. Entonces sí encuentras personas, sí encuentras niños, sí encuentras criaturas, animales, etcétera, pero tienen un misticismo y una anatomía tan singular que te hace creer en otro tipo de belleza, ¿no? Un lenguaje distinto, que no es el terrorífico, ¿no? Porque la gente puede ver un niño quemado a una persona amputada y le puede causar cierta rechazo, ¿no? Porque le tiene miedo a aquello que no está armónico, a aquello que no está bien, entre comillas. Entonces yo trato de poner estas criaturas, ¿no? Por ejemplo, he usado muchos chicos de revistas con acné, por ejemplo, ¿no? Estos niños con acné, y yo les llamo mis criaturas frutilla, ¿no? Los seres frutilla. Entonces, yo trato de siempre de ver este lado poético y tierno, ¿no? O sea, deslindar toda cuestión de la fealdad por fealdad misma. Y es así que recurro a libros que también me proporcionan este tipo de imágenes, ¿no? Libros que encuentras en ediciones que no están nacionales, que son extranjeras, que son tapaduras, que son de colección, que hay que importarlos, pero que los recursos visuales son exquisitos. Y yo sé que las personas podrían decir, pero antagónica, estos libros no se deben cortar, pero es que es necesario porque actualmente yo vivo de mi obra y los clientes son exigentes, ¿no? Ellos quieren imágenes nítidas, quieren imágenes que no estén pixeleadas, de grueso gramaje, y para eso debo sacrificar muchos libros que muchos pusieran en testeras, ¿no? Con vidrio, no sé, porque son hermosos, pero en eso radica, ¿no? El hecho de destruir algo para volver a nacer y hacerlo una cuestión kafkiana, ¿no? Del renacer, de ser
diferente, de convertirse en otra cosa. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar muchos recursos, libros así. ¿Vos conocías, Claudio, la obra de Antagónica antes de que empezaran a colaborar? Sí, sí, claro. Antes un comentario, José Andrés, en lo que último que acaba de decir. Antagónica está reviviendo a Bakunin con el poder creador de la destrucción, ¿no? Me gustan mucho sus conceptos. Yo a Antagónica la conocí en Facebook, vi sus obras, quedé admirado. Yo soy un amante del arte, el collage, la pintura, todo, y quedé impresionado por la obra de Antagónica. Y la contacté, le pedí amistad, le dije que su obra era maravillosa, que era una gran artista, que es, por supuesto, magnífica. Compré de ella un libro de poesía suyo, con algunos dibujos, y fui coleccionando en mi computadora sus collages. Tengo como 100 collages de ella en un archivo. Antagónica para mí es una artista de un nivel insospechado, una artista magnífica. Siento mucha admiración por ella y me tiré el lance de decirle a Antagónica, ¿te animarías a hacer una portada para un libro mío? Y ella aceptó, y yo lo considero, por supuesto, un gran honor. Tengo mucha admiración por su obra, mucha admiración por su persona. No la conozco en vivo, y por sus conceptos, ¿no? Sí. Súper, aquí estamos viendo otras obras de Antagónica, ¿no? De estos seres de los que ella habla, con algunos detalles. Me fascinan mucho los detalles. Sí, sí. Algunos obviamente que hay decisiones estéticas, ¿no? Antagónica, o sea, bueno, esto se va a ver de esta manera y voy a elegir este tipo, esta paleta de colores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué prima en tu obra? O sea, cuando tenés que tomar una decisión acerca de qué vas a colocar, ¿qué? Porque todo está formalmente ¿no? Pero esta imagen formalmente está impecable, ¿no? Pero como no entiendo mucho del arte visual, y por eso es que me lo pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que a qué le das más peso? ¿A la imagen o al mensaje? O no necesariamente mensaje, ¿no? A la sensación que querés provocar. Bueno, la sensación la da el público, ¿no? No busco un efecto preciso, pero sí dejo de que en mis obras se tornen, no sé, con un lenguaje en base a una temática, una historia, microrelato, no sé, un pequeño haiku incluso antes de que se hagan. Y así formarlas, ¿no? Yo no soy una mujer que está planeando minuciosamente desde lo más pequeño hasta lo más grande en las piezas y el armado. Tengo una cuestión de la espontaneidad, así que dejo fluir las ideas, sí son para mí. Y bueno, entonces hago este ejercicio. Es, creo que es muy usado por muchos artistas, ¿no? El dejarse fluir, el dejarse ser. Y las obras nacen incluso en una atmósfera que no son correspondientes a su propio estilo, ¿no? Por ejemplo, tengo obras que son, entre comillas, muy oscuras, pero que fueron realizadas de una manera muy distinta, ¿no? O sea, no sé si se cortó, creo,
la transmisión. Bueno, pero fueron realizadas de distintas formas, ¿no? Puedo estar viendo caricaturas y estar creando una obra muy pesada, puedo estar escuchando guaños o boleros y estar haciendo una obra de ese estilo igual. Entonces, es distinto, ¿no? Yo no tengo una atmósfera precisa, tampoco un ritual previo a los cortes y al pegado, pero sí respeto mucho la historia que le estoy dando, ¿no? Entonces, pero, o sea, yo no coloco esa historia en las exposiciones, solo coloco el nombre de la obra, mi autoría y ya está. Entonces, el público mismo, si tiene curiosidad, me preguntará de qué se trata, en qué me inspiré, más o menos, pero es que yo prefiero que ellos le den, ¿no? O sea, como cualquier artista busca que lo vea, se apodere, ¿no? Y se adueñe de la pieza y eso, y cortar el cordón umbilical que une a la obra con el creador, ¿no? Claro. Y que nazca la vida y la personalidad propia. Sí, perfecto. Bueno, la verdad que el tiempo se está pasando bastante rápido. Tengo aquí algunos mensajes de Esti, que dice: ahora puedo agradecer a Ferrufino por El infierno 11, que salió en Claro, el ella es libro. una pintora, sí. Ajá. ¿Qué es Infierno 11, Claudio? Mi texto se llama Infierno 11, relacionado con un cuadro de Esti. No lo tengo a mano ahora, no recuerdo exactamente. Gracias, un abrazo, dice. También Marcos Tavera, que dice: abrazos enormes a estos enormes artistas. Y dice: es inconmensurable y maravillosa la obra de Claudio. Nos cuenta en sus novelas pedazos de nuestra vida. Imagino que él también es una persona que emigró, ¿no? Vamos a hacer... Sí, perdón, Marcos es un músico boliviano que vive en Nueva York y Antagónica hizo la tapa de la portada de su último disco, una obra de arte preciosa. Y la música de Marcos es una belleza, es un maestro. Sí. Lo voy a buscar, Marcos Tavera. Sí. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso rápido por todo lo que nos falta, porque para que no nos quedemos a media, pero voy a cerrar algunas cositas acá porque... Este ya está. Y este ya está. Vamos a ver ahorita un poquito más acerca del exilio voluntario y de tus artículos, Claudio. Bien. Y luego vamos a ver el diseño de las portadas y vamos a hablar de cómo las han trabajado, de las portadas de los libros, ¿ya? Bien, sí, sí. Aquí está. Sí. Bueno, hay un tema aquí con el narrador en el exilio voluntario, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos aquí este párrafo que dice: Joaquín y Luis eran primos hermanos, Moreno el uno, Rubio el otro. Los hijos, Waldo y yo, es decir, Carlos, que es el narrador de la novela, somos igual de parecidos. Waldo, como escandinavo, y yo no logro ocultar mi aire nativo. Muy unidos, visita va y viene por semanas, meses, años. Y los primos crecen juntos, corren entre los escombros de la casa de 1968, a medio construir, la de la calle José Quintín Mendoza, con altísimos pastos llenos de serpientes que un gringo científico, sí, todos estos gringos son sabios, afirman que son lagartos y eran, tenía razón. Hasta acá tenemos a nuestro narrador en tercera persona. Aunque ahí habla de los primos, pero todavía es un narrador no en tercera persona, en primera. En primera persona, sí. Y en el siguiente párrafo, Carlos igual lo dice. Y has cambiado el narrador, ¿no? Ahora es un narrador que parece omnisciente, ya no es Carlos, ¿no? Llueve en ellos el recuerdo de la infancia, escalan el muro divisorio de la casa del tío y el lote al lado, Y esto sucede en varias partes de la novela, ¿no? Sí, sí. Incluso hay un momento en el que dice: estábamos Carlos, y entre guiones, que soy yo, en tal lugar, ¿no? Hay algunos artículos que he leído que esa herramienta, digamos, de cambiar al narrador sirve como para mostrar la despersonalización ¿no? del migrante, etc. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste cambiar de narrador en ciertos momentos de la novela?
Quizá se debe al hecho mismo de la emigración. El inmigrante es un personaje que vive en primer lugar a salto de mata, no necesariamente porque sea ilegal, que sí puede serlo, sino porque su vida depende de muchas, es circunstancial, de un trabajo, de la lluvia, de la nieve, todo. Y entonces eso mete al inmigrante en un mundo de planos superpuestos y eso es lo que trato de hacer en la novela. A veces piensas de ti mismo en tercera persona, a veces hablas en primera persona o omnisciente, como dices. Creo que se debe mucho a la situación, al ambiente en el que vive el autor en este caso y a raíz de eso sus personajes. Sí, Pero los académicos dirán mejores cosas que yo no entiendo quizá. Bueno, lo que yo entiendo de los académicos de la crítica es que a veces descubren cosas que el autor no es que las descubran, ¿no? Infieren, ¿no? Cosas que el autor simplemente tomó por decisiones que el autor tomó por una cuestión estética, ¿no? O por una cuestión simplemente de Exacto, sí. Exacto. De que te suena mejor así, ¿no? Sí, sí, cierto. Eso es bien interesante. En esta novela, porque es muy libre, ¿no? La novela. Es muy libre. Ya escribiendo artículos, por supuesto, tengo que ser más mesurado cuando estoy hablando de un tema específico, ¿no? No puedo tomarme estas libertades que uno toma en la novela. Pero ahora estoy escribiendo textos casi todos relacionados con viajes, con absoluta libertad. Estoy retomando, pero creo que ya mucho más maduro el estilo, esto del exilio voluntario, y hago mis artículos, mis textos breves con entera libertad. Ya no quiero ponerme ningún límite, no hay rigor en lo que escriba, salto de una cosa a otra, pongo imágenes al medio como flashes. Creo que me gusta mucho, es un estilo que prefiero. En cierto sentido te entiendo. Aquí quisiera explicarle a la gente que nos está mirando que Claudio tiene un blog, Le Coq Fer se llama, ¿no? Sí, sí. Donde hay artículos desde 2009 en adelante. Estamos hablando de fácilmente cientos, si no miles, de artículos. Sí, sí. Sí, sí. Entonces tengo una pregunta y un comentario al respecto. La pregunta es, la idea, o no la idea, el hecho de que escribas artículos casi a diario, ¿es parte de algún tipo de disciplina que te has impuesto? Y segundo, noto que en tus artículos, si bien son artículos de opinión, sí hay una búsqueda estilística más allá del tema del que estás hablando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te sirven los artículos también para trasladarlos a tu trabajo de ficción? Esas dos consultas tengo. Ya, escribo mucho, ¿cierto? No necesariamente como un ejercicio a lo Hemingway de escribir un cierto número X de palabras por día, que es recomendable, por supuesto, si uno puede hacerlo, sino que a mí me gusta escribir guiado por, y un poco retorno a algo que dijo Antagónica, guiado por imágenes, por sensaciones, por impresiones. Si salgo a la calle, algo me impresiona, me siento, lo escribo y a raíz de esa primera impresión empiezan a conjuncionarse muchas otras y salen textos eclécticos, pero que tienen pies y cabeza finalmente, a pesar de todo el desconcierto o las asimetrías en su interior, ¿no? Perfecto. Sí, porque por ejemplo aquí estamos, no sé si quienes lo estén leyendo, es artículo Trago de Sombra. Sí. No nos va a dar el tiempo para leerlo, pero es
Es un artículo que habla de autos, habla de política, habla de muchas cosas, ¿no? Creo que hay una experimentación también en el tema de tu escritura de artículos, ¿no? O sea, no estás siguiendo Exacto. ¿sí? Sí, un amigo músico, compositor, Pablo Mendieta Paz, poeta, Ujú. me dijo una vez que mis textos políticos, pongamos políticos entre comillas, eran literatura. Y yo le agradecí mucho porque siempre he escrito artículos de opinión políticos, a veces terribles, belicosos, que leyéndolos bien eran textos literarios, ¿no? Fuera de lo que quisieran decir, insultar, denigrar, lo que quisieras, pero eran textos literarios y me gustó mucho esa su observación porque sin quererlo siempre creo que busco el texto literario en todo lo que escribo. Sí, es notable, es notable eso. Y de alguna forma, leyéndote y mirando también las obras de Antagónica y lo que están creando en conjunto, que son estas portadas fantásticas de libros, yo no sé, hay veces que se dan unos encuentros, no sé, fantásticos, ¿no? Sí, yo me tomé como referente, a mí me gusta mucho la cultura rusa y hay un fenómeno con la vanguardia rusa de los años 20 en Ajá. que poetas y escritores se unieron con artistas. Por ejemplo, un libro de poemas de Mayakovsky, Casimir Malevich le hacía la portada, o El Lichitsky le hacía la portada a Hlebnikov. Entonces, lo que estamos haciendo con Antagónica es algo similar. A mí me gusta muchísimo, me parece que es muy enriquecedor para nuestra cultura local que se haga algo así. Aquí estamos viendo, se ven, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? Esta es Sí, la sí. portada de Ecléctica. Va a ir recorriendo el videíto. Esta es la portada del exilio voluntario. Eh, ¿Cómo encarás, esta es una portada fantástica, es Diario Secreto, cómo encarás estos proyectos, Antagónica? Tu audio está apagado. Ya, bueno, Ahora sí, ya muy sí. bien. Ahora sí, perdón. Bueno, lo que pasa es que tengo que leer primero la obra de Claudio y luego a Claudio le doy siempre 5 opciones, ¿no? Sí, sí. 5 diseños y mayormente pues él elige el que yo menos fe le tenía, ¿no? O sea, yo tengo como mis favoritos, ¿no? En cada portada dije, este va a elegir, este va a ser el elegido. Pero resulta que no, le gusta aquello que yo dije, no, no lo va a elegir porque carece de esto, no tiene concordancia o no le doy mucha fe. Pero él se pone muy contento y me dice, esto tiene que ver con las palabras, este es el elegido. Entonces, me siento muy, muy feliz, ¿no? Porque eso es lo que uno como artista busca, ¿no? Que el cliente, en este caso el escritor, pues se pueda encontrar en el arte, en este caso el collage, a su libro, ¿no? O sea, que visualmente este es su libro en esa obra. Y eso es muy difícil para cualquier artista, es muy difícil, o hacer a la inversa, ¿no? Que alguien se base en una imagen y crear toda una novela, ¿no? En una sola imagen. Entonces es muy, muy complicado. Y algunos fluyen, grandes maestros, ¿no? Pero yo vengo y recalco de que yo soy un aprendiz de la vida, y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces tengo mis fallas, desconozco mucho y al hacer las portadas pues le meto más corazón que técnica, ¿no? Y es eso, entonces me dejo fluir y al final quedan 5 opciones, Claudio elige una y a veces Claudio le gusta, por ejemplo, en la primera vez que yo hice la portada para él, pues eligió en las 5 opciones a 2, ¿no?
que dijo, esta va a ser para un libro y esta va a ser para otra, esta para ecléctica, ¿no? Entonces dijo, ok, entonces ya se enamora de dos y bueno, está bien, ¿no? Porque si va con el libro y si corresponde, ¿por qué no? Y en la última pasó algo parecido, ¿no? Con la obra última, que fue como una decisión medio... yo segura, yo dije, no va a elegir la portada última porque, no sé, quizá no lo va a tomar como tan íntimo con la obra, ¿no? Y tan de ¿Cuál es la última? conexión. En Nuevos Escritos de Memoria Antigua, que sale pronto, en unos días más. Okay. Sí, sí. Y que tiene, ¿no? Las hojitas que tienen ojitos, hay un hombre que tiene un reloj del tiempo al lado. Eso sí. Es que tienes que leer la obra porque es hermosísima y los elementos están ahí, ¿no? O sea, el tiempo que se evapora, que se quiere ir y que se va finalmente porque es alado. Claudio que está pensativo ahí representado en este personaje de la portada. Las hojas que representan el otoño, ¿no? Y la mirada femenina de su hermana en cada hoja y tiene muchos elementos que la obra misma está ahí, ¿no? En la portada. Y a Claudio le gustó y a mí me fascinó mucho, ¿no? Y aparte que de esos últimos 5 elegí uno para otro libro que saldrá creo que en enero del 2020, El Diario del Divorcio, y es un collage fabuloso, pero no lo vamos a mostrar todavía. Sí. Muy ¿No? bien. Muy bien. Sí. Me parece una gran colaboración la que están haciendo. Es muy, muy, muy valiosa. Las obras son fantásticas. Representan al libro y además, bueno, aquí vemos ya efectivamente conversando, ¿no? Al arte visual contemporáneo con la literatura contemporánea y uniéndose, ¿no? Que es básicamente lo que el espíritu de este programa, el objetivo de este programa es, ¿no? Unir artistas y escritores, artistas visuales y escritores para ver cómo pueden conversar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Yo les puedo decir, no he leído todos estos libros, he leído 3, pero son portadas que reflejan efectivamente Sí, sí. lo que sucede dentro de las páginas del libro, ¿no? Entonces, mis felicitaciones. Son trabajos muy bellos, ¿no? Verdad. Y me gusta mucho también que haya esta conversación entre ustedes, que son personas de distintas generaciones, ¿no? Sí. Pero hay un lenguaje en común, ¿no? Que los comunica. Ok. Sí, Y sí. para dato te quiero decir que es la primera vez que tengo una comunicación por video con el maestro Claudio. Sí. Nos comunicamos siempre por inbox, con texto, con audios grabados, pero jamás tuvimos la oportunidad de tener un vídeo. Así que esto es una primicia para Kiosco y para nosotros es Sí, también algo sí. nuevo Un verlo gran al mismo gusto, tiempo. sí. Sí, O sea claro. que no solo nunca han estado frente a frente mío en directo, es primera vez que se ven. Sí, sí, primera vez, Sí, sí. sí, primera Muy, vez. muy bien. Con esto, 1 hora y media ya de programa, hemos llegado a nuestro final. Tengo aquí algunos mensajes más que han enviado, se los voy a leer. Raquel Valverde dice: felicidades a Antagónica Furri y a Claudio Ferrufino. La literatura de experiencia de Claudio ha entrado en simbiosis con los eclécticos collages de Antagónica Furri. Un don para el arte, un regalo para los amantes de la belleza. Y Marcos Tavera nos va a escribir, dice: Antagónica es brillante y única. Así que Qué bien. muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Antagónica. Especialmente por el material que me han brindado, por haber atendido mis mensajes y por participar de esto, que espero haya sido también de su agrado y que sea de utilidad para las personas que quieran explorar la literatura y el arte contemporáneo. Excelente, gracias, José Andrés, un gran placer, de verdad. Bueno, Sí.
Yo y quiero agradecer antagónica, al por equipo de supuesto. Kiosco. Gracias, maestro. Yo también quiero agradecer a Kiosco, a todos que pensaron en esta invitación. Me tomó de sorpresa. Este es como un regalo anticipado de Navidad, de las fiestas de diciembre. Y maestro, un placer haberlo visto. Yo siempre le digo, usted es un caballero de fina estampa y no me equivoco en decirlo Gracias, así. gracias, querida. Gracias. Qué hermoso verlo tan vivo, tan sano y siempre le deseo que el cosmos me lo cuide, ¿no? Siempre. Gracias, gracias. Igualmente, antagónica, por todo. Mil gracias, Claudio, mil gracias, Antagónica. Y Gracias. bueno, te paso la palabra, querido Rodrigo, para que cierres. Nada, creo que estuvo bien interesante. Yo me quedaré pensando con algunas cosas que pasaron de lo que se habló acá. Creo que no se olviden que toda la información, esto que está ahorita en Facebook, después se mueve a YouTube, entonces está todo a disposición de la gente. Yo particularmente escucho los programas varias veces porque hay un montón de material que va a servirme después para repensar algunas cosas. Así que les agradezco a los dos, a los tres. Bueno, ha estado bien interesante. Yo me estoy quedando pensando todavía en esto. Así que bueno, como les digo, nos vemos después. Sigamos adelante. Gracias por todo. Gracias, José Andrés. Gracias, Rodrigo. Gracias. Abrazos. Gracias. Muchas gracias y hasta luego. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chao, chao.